de su sobrevivencia ahorita es crucial en América Latina, ¿no? Porque está a punto de desaparecer. Y peor con la pandemia, ¿no? Exacto, vos sabés, Pedro, que estamos tratando de reflotarla bueno, con Sergio en Brasil, con José en Chile, Sí. con los compañeros de Uruguay. Bueno, estamos tratando de ver de reflotar. Y con Salcedo de México. Ah, Salcedo de México también, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. y Este, Buscovich, en Chile, ¿cómo va? no, en Chile estamos con José, pero necesitamos reforzar Chile. Y Este, Ecuador, y que es de la Ecuador es pequeña entrada. no, Ecuador lo ahí, tenemos a Pedro. ahí, Pedro, acordate, yo les voy a contar algo a todos y todas. Pedro fue el embajador de Alampime en Latinoamérica, así que tuvimos ese privilegio. Gracias, gracias la confianza. Sobre este tema me interesaría hacer una observación, especialmente por algunas experiencias recogidas profesionalmente en mi trabajo y algunas otras que recogí en el paso, digamos, en la articulación de información por las distintas experiencias que he obtenido. Yo creo que el tema de la pyme, para darle la fortaleza necesaria, hay que insertarla inevitablemente en una estructura del Estado dinámica que le sea de soporte técnico y de dinamizador. Si no, siempre van a estar en peligro porque por sí son una debilidad constructiva. Si el Estado no está convencido políticamente, pero aparte no tiene una fuerte estructura que la apoye, especialmente científico y tecnológica, que es su mayor déficit, aparte de la otra herramienta que son la financiación, pero esta es fundamental. Con esto se pueden lograr cosas maravillosas. Lo hizo en parte Enrique Martínez cuando estuvo, y les comento una anécdota personal. Yo trabajé en Techín, en la planta de tubos de acero, y recuerdo que una persona que conocí, que llegó a ser un tecnólogo importante, después de haberme ido yo, muchos tiempos de verse, lo encuentro un día en la calle, sabía que él tenía una función tecnológica, y lo encuentro en la calle. En esta anécdota explica muchas cosas. Y lo saludaba, que seguís en el grupo, y me dice, no, el último puesto fue presidente del INTI. En realidad, el soporte que por supuesto debería estar estructurado en el INTI, pero aún más cercano a lo que hoy hay, que es una fuerte capacidad de gestión en el área científico y técnica, pero orientado a poder resolver esto, al ser un muy buen vínculo, lo han usado las grandes empresas. Techin, que se benefició con la permanente subvención, cosa que tengo conocimiento, el caso porque lo vi en los informes, de alguna manera, también de alguna manera se benefició con otras cosas. Por ejemplo, que el INTI en su momento, dirigido por gente de ellos que le eran afín, no en la época de Martínez, por supuesto, fuera una plataforma para resolver problemas técnicos que ellos no los resolvían y eludían costos. Entendamos que hay que llevar al máximo nivel de decisión del Estado con una cuestión dinámica el apoyo a las pymes, que no es un apoyo, lo necesitan permanentemente, nunca van, si no caen, y especialmente el científico tecnológico. Juan, Simplemente quería... antes de empezar la reunión con Pedro, ¿por qué no haces una síntesis que tiene mucho que ver con lo que decía este señor, pero también para que Pedro se ubique un poco en los últimos, digamos, las últimas cuestiones que ya hemos organizado desde el punto de vista de la mesa PYME y el espacio de la producción y el trabajo? Una síntesis para que comprendan en qué lugar estamos, porque lo que dice este señor, efectivamente estamos trabajando mucho en eso. Es más, hicimos una propuesta de la necesidad de la integración del sector científico-tecnológico con el sector productivo PYME. Es imprescindible para cualquier desarrollo de crecimiento industrial y digamos, sí, de desarrollo nacional, ¿no? Pero sería bueno si Juan puede hacer una síntesis de hasta dónde avanzamos ahora, porque una de las deficiencias que usted marcaba, que es cierto, era
poca, digamos, identidad y representatividad de las pymes a partir de cómo siempre estuvo absolutamente diseminada. Faltaba el sentido de unidad de las pymes. Perdón, no sé si te parece, Juan, un pequeño comentario. Perdón, Sí, perdón, compañeros. rápidamente. Antonio, ¿te parece que vayamos abriendo? Supongo que sí, son 6:15. 6:15. Total. Esperamos a las Dos cosas 6:15. que quisiera expresar. Después charlamos, me parece lo que cuenta. Bueno, Matanudo. Bueno. El aporte que puede hacer Juan me parece valioso, pero lo hacemos después para hacer el debate final, el debate de cierre. ¿Te parece? No hay problema. Rojas, tenés el control. Bueno, Te lo cedo. vamos a tratar de emitir esto también. Bueno, otra edición más del ciclo Pensar Latinoamérica, en este caso, con la charla, la grata presencia y el honor de tener al doctor Pedro Páez Pérez de Ecuador y Humberto Podetti de Argentina. Nos toca vivir un tiempo muy particular, muy especial, quizás poca gente vaya a vivir, pocas generaciones tengan la particularidad de vivir estos tiempos. Además de la crisis capitalista mundial, aparece la pandemia, el mundo no tiene respuestas, necesita dar una respuesta. Y vino a poner en evidencia todas las crisis, incluidas las grandes crisis de las grandes instituciones mundiales, quizás la más grande de las crisis que se hayan vivido en la vida de este mundo que nos lleva a bordo. Mientras tanto, y desde hace tiempo los pueblos latinoamericanos vienen expresándose en rechazo a las políticas que han venido sufriendo, tanto Ecuador, Perú, Chile, Argentina lo hemos visto también, de algún modo Brasil también. En gran parte de América del Sur y también en Europa, ¿por qué no? Estamos viendo lo que pasa en las calles de París. Para caracterizar y comenzar a realizar un diagnóstico que necesitamos, por favor, cierren los micrófonos. Por favor, compañeros, cierren los micrófonos. Para caracterizar y comenzar a realizar un diagnóstico que nos permita retomar el camino de unidad sudamericana, hemos convocado aquí a las personalidades, los distinguidos pensadores a quienes mencionaba, el doctor Pedro Páez y Humberto Podetti. Pedro Páez es economista, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y profesor... Exdirector, por favor. Exdirector, muy bien. De la Universidad Central de Ecuador. Exprofesor, por favor. Exprofesor, bueno, en la distancia, Pedro. Ha sido ministro de Coordinación Política Económica, representante plenipotenciario del presidente de la República, del expresidente de la República para las negociaciones de una nueva arquitectura financiera y también expresidente de la Comisión Técnica Presidencial del Banco del Sur. El representante por Argentina, el doctor Humberto Podetti, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, posgrado de la Universidad Católica Argentina, especializado en Derecho de la Integración y Comunitario y Derecho Económico y Contractual Latinoamericano. Ha sido director del proyecto de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador del Foro Permanente de Juristas y Asociaciones de Derecho Comparado del Mercosur, miembro del grupo y la revista Hechos e Ideas. Es un gusto y un honor tenerlos a los dos presentes en esta sala, que si ustedes me permiten le pondremos hoy Diego Maradona. Comenzamos entonces con la disertación del doctor Pedro Páez, una media hora, luego Humberto otra media hora y luego las preguntas y breves, por favor, breves exposiciones de los compañeros presentes. Les rogamos silenciar los micrófonos
y luego abrirlos a la hora en el momento de expresarse. Adelante, doctor Pedro Páez, compañero. Muchas gracias, compañeros. Muy, muy honrados de su gentileza, de su paciencia por invitarme. La situación es muy compleja en América Latina y en realidad, como estábamos conversando con los compañeros, con Gaby, la pandemia nos está dando muestras claras de cómo podemos organizarnos y tenemos que mostrar ser creativos, cómo nos movilizamos, cómo activamos la coyuntura política en el continente, porque las cosas están que arden y verdaderamente enfrentamos una bifurcación histórica, ¿no? Esto de aquí, digamos, me habrán oído algunos compañeros que lo vengo diciendo desde hace largo rato, porque no es un problema coyuntural, es un tema estructural el que se está jugando ahorita. Estamos hablando de una crisis estructural de sobreproducción del capitalismo, que repite algunas cosas que abrieron las puertas para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el marco en ese entonces del declive de la hegemonía británica, y que ahora aparece un proceso similar en el marco del declive de la hegemonía norteamericana, pero con una serie de nuevas características de carácter irreversible, de carácter acumulativo, que definen la profundidad de la transformación, la profundidad de los procesos en gestación. En un sentido que inclusive no solamente que atañen a la decrepitud del modo de producción capitalista, sino que hacen una referencia histórica e histérica a la situación civilizatoria como tal. Entonces, el tema de la pandemia tiene que ser entendido en ese contexto, y no solamente ese contexto en tanto escenario, sino como elemento generador de la pandemia, ¿no? Como un elemento que se expresa como un síntoma de una serie de circunstancias que no son casuales. Y que por lo tanto, en tanto son causales, están inmersos en un proceso de regularidades que no necesariamente acaba con la vacuna. ¿Sí? Es decir, lo que estamos viviendo ahorita no necesariamente se acaba en 3, 5 meses. Podría ser que esto se resuelva en ese periodo, pero probablemente salga otra pandemia, y si es que no aparece la nueva pandemia, se la van a inventar. Y es a eso un poco lo que quiero yo hacer referencia con esta caracterización, ¿no? Esta es una crisis estructural de sobreproducción, y obviamente es una locura pensar en sobreproducción cuando hay tanta gente que está pasando hambre, pero es sobreproducción desde la perspectiva de vista del capital. Y obviamente estamos hablando del gran capital monopólico, no de otras fracciones del capital. Y yo diría inclusive, es fundamental aquí diferenciar la lógica del capital monopólico financiero y comercial, es decir, el capital monopólico en la esfera de la circulación, de lo que es el capital monopólico en la esfera de la producción. Empezar a tener una lectura por ahí, los compañeros que me conocen más antiguos reconocerán que esta es una línea de lectura con la que yo he manejado ya desde hace décadas, y que lastimosamente para el mundo, digo, se ha mostrado muy eficaz en predecir lo que va a pasar, ¿no? O sea, ha sido una línea de lectura que permite ser muy lúcidos en el entendimiento de por dónde vienen los tiros, y por tanto la necesidad de dar respuestas. Y visto desde esa perspectiva, si me permiten poner a consideración de ustedes algunas de las alternativas que se pueden pelear, hay una cantidad de avances en la lucha política, en la disputa política coyuntural, que pueden tener un significativo alcance estratégico, porque hay muchos avances, muchas luchas que son peligrosamente sencillas, muchas conquistas que son peligrosamente sencillas. Y justo lo que estábamos conversando mientras calentábamos, a propósito de Diego, ¿no es cierto? Mientras estábamos haciendo calentamiento, temas como los de la integración latinoamericana, en el cual seguramente Humberto va a aportarnos mucho detalle, temas como la cuestión de la sobrevivencia de la economía popular y solidaria, de la pequeña, mediana empresa, temas como el de la tecnología, están directamente vinculados precisamente a esas conquistas, a estas reformas, a estas medidas de política económica que son disputables, que son peleables en el aquí y en el ahora.
que son tremendamente realistas. Y yo podría darles detalles, pero desde la anécdota, ¿no es cierto?, de qué tan cercanos estuvimos de dar el salto y de pasar al otro lado. ¿Qué distinta sería América Latina, inclusive la de Macri, inclusive la de Lenín Moreno, inclusive la de Bolsonaro, si ya estuviera funcionando el Banco del Sur, hubiera estado funcionando el Sucre, hubiera estado funcionando el Fondo del Sur? Porque recuerden, dentro de las propuestas del Banco del Sur, no era que un banco así nomás, el banco estaba vinculado a una propuesta de soberanía continental en el tema del cuidado de la salud. Hoy por hoy estamos totalmente indefensos, ¿no es cierto? Estamos ahí a la expectativa. Aquí en el Ecuador decimos chiriciques, o sea, desnudos y con las manos en alto, esperando que nos llegue la vacuna. Y quién sabe si esa vacuna nos cure o nos mate, porque es un tema de negocio, ¿sí? O sea, hace 60, 70 años, hace 80 años, hace 100 años, el mismo capitalismo, ¿sí? El capitalismo también, había monopolios, también había fines de lucro, pero el problema de salud pública en última instancia era decidido desde instancias de representación del conjunto de la nación. Y la participación de la empresa privada sí se daba subordinada a los mecanismos de vigilancia, de control científicos, más o menos mediado por una serie de cuestiones políticas, con la rendición de cuentas que la lucha histórica en cada país, en cada momento estaba permitiendo, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Ahora, de casualidad puede ser que la vacuna que nos vendan nos cure o nos sirva para algo, pero es solo una casualidad. Aquí lo fundamental es la ganancia, ¿no? Y por eso es que hay una lucha encarnizada en el manejo de la información, no solamente de la pandemia, sino de las características mismas de la enfermedad, de las víctimas, de las condiciones de contagio y de los resultados de cada una de las llamadas curas, ¿no? Entonces ahí, recuerden ustedes, aquellos que estén sospechando de teoría de la conspiración, que hay funcionarios de la Organización Mundial de la Salud que todavía están bajo proceso penal y que tuvo que cambiarse la dirección de la Organización Mundial de la Salud, inclusive toda la estructura de fondeo. Ahí tuvo que entrar como salvador Bill Gates y su fundación, a raíz de la vinculación del vicepresidente Cheney y del ministro de Salud Rumsfeld en el monopolio de la vacuna del Tamiflu, ¿no? En contra del H1N1. Bueno, ahora la cosa es peor. Las versiones cambian, ¿no es cierto? Hay algunas empresas en las que tiene intereses Trump y él da algunas indicaciones. Bolsonaro forma parte de esa movida. De otro lado está Bill Gates y Soros, que supuestamente están en la otra orilla del combate, abogando por alguna otra empresa moderna, por otro lado aparecen otros, ¿no es cierto?, por la Pfizer o por ¿cómo ya se me fue la francesa? Con Macron, pero por otro lado, en otras empresas están de socios los dos. Entonces, nosotros somos carne de cañón de quién sabe qué negociado y estamos hablando de un tema en el que van a ser no solamente los 7,000 millones de consumidores de ahorita, sino la eventual reedición por alguna eventual mutación del virus, ¿no? Entonces, la cuestión es muy, muy grave. El Fondo del Sur planteaba, el Banco del Sur planteaba como uno de los pilares fundamentales precisamente la constitución de una instancia público-privada que incluya la academia de recuperación de la soberanía en la producción de medicamentos y de soberanía en la producción del conocimiento respecto al tema de la salud. Hoy por hoy América Latina, datos de la CEPAL, importa el 96% de los insumos médicos. Como todo, incluye la Argentina, ¿no? Incluye Argentina y Brasil, que son los que más producción local tienen, 96%. Así es que si estábamos hablando de cuál es el rol de la pequeña y mediana empresa, pues ahí tienen ustedes que darle, ¿no? Con una participación, como muy bien decía hace un momento Mario, el tema de una participación directa del aparato, del todo el ecosistema de investigación, ciencia y tecnología y de las universidades, directamente de las universidades, pero con un sentido de nación, ¿no? Con un sentido de nación y con prioridades claras a favor de los intereses populares. Y eso inmerso además en toda una perspectiva de recuperación también con un proyecto de soberanía continental en el tema del conocimiento.
incluyendo el tema de la cuestión informática, ¿no? Ahora, con toda la sarta de mentiras, de fake news y de fraudes en los propios Estados Unidos respecto a la facilidad con la que se puede manipular los datos electorales, bueno, fundamental. Y cuando, por ejemplo, aquí en el Ecuador tuvimos la posibilidad de, con una construcción artesanal, con un software local que logramos armar de Supertienda Ecuador, logramos colocar muchísimos productos en los supermercados de la economía popular y solidaria sin costos, reduciendo riesgos, pero también utilizamos el mismo software para colocar productos para las compras públicas, ¿no? Como un instrumento de desarrollo. Entonces, en fin, yo simplemente trato de ubicar elementos teóricos cruciales para entender la coyuntura con respuestas inmediatas que permitan la movilización y la articulación de políticas, no solo en Argentina, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Yo creo que la posibilidad de ir explorando sinergias a partir de lo que estamos conversando, de un proyectito, no sé, Juanito, con el tema, por ejemplo, de las vacunas, o el tema de la producción de alimentos, o el tema de las mascarillas. Miren, aquí en el Ecuador, en América Latina, se importan mascarillas, y no estamos hablando de ciencia espacial. Mascarillas, respiradores. En un momento en que hay un cuello de botella a nivel mundial en la que los propios Estados Unidos han estado escamoteándolos, o sea, yéndose en contra del libre mercado, ha estado escamoteando embarques de respiradores a sus propios socios de la OTAN. O sea, un respirador tampoco es ciencia infusa. Es una cuestión que perfectamente la pequeña y mediana empresa puede hacerlo con los parámetros, con los criterios, los protocolos que un cuerpo de expertos lo imponga, pero se los puede tranquilamente producir localmente, pues en cada país de América Latina. Es así de elemental la cosa. De hecho, el eje de la crisis de los contagios tiene que ver con la disponibilidad de camas y con la disponibilidad de respiradores. Entonces son dos insumos así de elementales simplemente para graficar lo peligrosamente sencillo que es trascender el tipo de trampa, el tipo de pozo ciego en el que estamos empantanados ahorita como continente. Y para todo esto indispensable el tema de la integración. Pero la integración no puede agotarse en la retórica. La integración no puede agotarse en los buenos deseos, es indispensable el ir vinculando con nuevos instrumentos como los que habíamos planteado, precisamente, ¿de dónde se va a financiar la posibilidad de esas iniciativas productivas, por ejemplo, en el campo de la medicina o en el campo de un software que permita una plataforma que permita comprar y vender productos de la economía popular y solidaria, reduciendo los riesgos no solamente financieros, legales, sino también los riesgos de contagio? O la utilización de un dinero electrónico que no quede en manos, por ejemplo, privadas como el Bitcoin, sino que pueda ser parte de un mecanismo de recuperación de la soberanía monetaria de nuestros países sobre la base de un sistema de reservas vinculado, por ejemplo, al Fondo del Sur, o sobre la base de mecanismos que permitan una integración macroeconómica de más largo plazo, de mayor sostenibilidad, en la ruptura de ese orden de picoteo al que nos obligan los mecanismos de escasez que define el dólar y las redes financieras angloamericanas. O sea, el modelo macroeconómico neoliberal con el que lastimosamente funcionamos, inclusive los ministros heterodoxos, durante estos últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que es indispensable el ponernos a ver muchas de las cosas que ustedes me están oyendo, seguramente les resultará familiar, pero yo creo que es indispensable ponerlo nuevamente sobre el tapete. Porque yo oí por ahí algunos economistas marxistas de Brasil, de Argentina, que discutían, y cuando alguien mencionaba el tema del Banco del Sur, decían, no, pues es que eso era cuando estábamos en el mejor momento de excedentes en divisas por la ola de materias primas, de importación de materias primas que había provocado China. Nada más equivocado. Nada más equivocado. Precisamente desde un análisis sólido del funcionamiento real, del funcionamiento esencial del dinero, del funcionamiento esencial de las relaciones internacionales, es posible detectar que hay otros mecanismos. Obviamente eso significa romper con la epistemología del norte y con ese colonialismo cultural, con ese lacaísmo académico que lastimosamente caracteriza a nuestras universidades, y la necesidad de hacer el análisis concreto de la situación concreta.
¿sí? Ustedes pueden tranquilamente ubicar que cosas como las que estamos planteando ahorita, miren, es tan elemental como que hoy por hoy, ¿no es cierto?, están las condiciones dadas a nivel mundial, incluyendo al centro del sistema, de poder remontar esta crisis en plazos muy cortos, porque las condiciones científicas y técnicas, con los cuidados del caso y en condiciones que se compadezcan con los riesgos sanitarios que están aquí presentes, pero es perfectamente posible el salir de esta crisis y de esta pandemia en un horizonte humano superior, en una perspectiva de convivencia civilizatoria mejorada, digamos, ¿no? Inclusive en términos del funcionamiento de las propias empresas capitalistas. Por ejemplo, si es que logramos pelear porque se inyecten derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional, sin ninguna condicionalidad. Si no se hace eso, pues todos los buenos deseos no solamente que quedan en eso, sino quedan como una cobertura hipócrita de una trampa que va a conducir a una inmediata crisis de la deuda externa, a una reedición inmediata y mucho más profunda de la crisis de la deuda externa en todos los países y de manera muy particular los de América Latina. Así de elemental. Y en ese entonces, ¿no es cierto?, era pecado hablar de los derechos especiales de giro, sobre todo en medios académicos, decían que se venía el apocalipsis. Ahora la cosa se ha agravado porque inclusive estos economistas marxistas que les cuento yo, no se digan economistas que antes podían llamar estructuralistas y que ahora de estructuralistas les queda muy poco, con un absoluto desconocimiento del tema, ¿no es cierto?, han permitido que penetren una serie de teorías de la conspiración diciendo que el dinero electrónico y los derechos especiales de giro son parte de una cábala mundial para la dominación comunista sobre el mundo y que el nuevo orden mundial y que, no sé, pues ya estamos a vísperas del rapture y del apocalipsis, ¿no? Una cosa así. No, estoy hablando en serio, esto se oye en las discusiones con agentes sociales, con dirigentes políticos de distinto nivel. No me jalen la lengua, por favor, que no quiero entrar en detalles ni quiero deprimir a nadie, pero eso es lo que se está oyendo. Pues en el año 2009, sobre la base de un activismo en todo lado, logramos, desde una iniciativa que la presidió el padre Miguel de Escoto, canciller sandinista, que presidía en ese entonces la Asamblea General de Naciones Unidas, se logró poner contra las cuerdas al G20 y en abril del 2009 se vio obligado a pedir al Fondo Monetario Internacional de manera ilegal, porque no cumplía con los requisitos de gobernanza del Fondo Monetario Internacional, que se emitan los derechos especiales de giro. Y no se acabó el mundo, compañeros. No se acabó el mundo. Y lo que decían los economistas, sobre todo los economistas de izquierda, quedó en nada. Quedó en nada. Ahorita hay que pelear por una nueva emisión masiva de derechos especiales de giro que permita que inclusive si la vendan, o sea, a mí me importa, después aclaramos el asunto de quién se llevó las ganancias. Ahorita lo que es indispensable es que si hay una vacuna, hasta el último ser humano tenga derecho a contar con la atención sanitaria, humanitaria correspondiente. Pero además, no solamente ese es el problema es que está en gestación, está complicándose todo el problema de la cadena logística de decisiones muy vinculado al sistema financiero, muy controlado desde las bolsas de valores y la especulación en derivados financieros en las bolsas de futuro, sobre todo, de options, de futures, call and put, de la cuestión alimentaria. Es decir, estamos muy cerca de un proceso de complicaciones de distinto tipo, sobreproducción en algunos casos, subproducción en otros casos, ¿sí? Paradójicamente actuando de simultáneo, justamente por las distorsiones que se están dando en el mercado de precios y en los mercados financieros, en la cadena logística de decisiones que lleva a la provisión mundial de alimentos, ahora con una logística mundial, ahora con una movilización global para el plato que durante milenios fue un plato producido en cercanías. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es una situación muy delicada, puede ser que no se la vea en la superficie, por eso decía el tema de lo histérico, ojalá me equivocase, ojalá fuese una cuestión histérica, ojalá fuesen exageraciones,
pero hay condiciones teóricas, hay condiciones en el funcionamiento real de los mercados que no solamente complican en lo inmediato no solamente en términos de tiempo, sino en términos de la cercanía de la problemática, el tema sanitario, pero también el tema del abastecimiento alimentario a nivel mundial. No se diga los otros problemas que obviamente se están desatando por la profundización de las presiones depresivas, de las presiones recesivas, que ya estaban presentes antes del reventón de la pandemia, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de una circunstancia estructural en el que la peor parte le estaba tocando a América Latina, precisamente porque, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos progresistas, no se atacó la parte medular del funcionamiento de los mecanismos de reproducción de la dependencia. La parte medular de reproducción de los mecanismos de subdesarrollamiento, pongámoslo así con un neologismo, de nuestras economías, que están diseñados, que están armadas precisamente para garantizar la desunión, que están armadas de manera específica para garantizar la reproducción ampliada de las vulnerabilidades. Entonces, yo creo que es fundamental el poner el dedo sobre la llaga, porque ahora todas esas vulnerabilidades están concentrándose en una tormenta perfecta. Ojalá me equivoque, compañeros, ojalá me equivoque. Esto de aquí forma parte de un diagnóstico que yo vengo diciendo desde hace largo rato, y yo recuerdo que inclusive colegas en círculos de decisión, de toma de políticas, ¿no es cierto? Acuérdate, Juanito, que decían, no, aquí en América Latina eso no va a pasar. Si aquí tenemos, pues aquí el tema de los precios, China va a seguir necesitando alimentos, va a seguir necesitando combustibles, y los precios no van a bajar de cierto nivel más allá de ciertas fluctuaciones coyunturales. Me temo que la cosa no es así. Y precisamente porque estamos en el marco de una disputa geopolítica gigantesca, precisamente porque la lógica mismo, o sea, no solamente es la crisis del capitalismo, sino el capitalismo de crisis. La lógica del capitalismo de crisis estructural es una lógica de guerra. No en vano yo abrí la conversación, digamos, haciendo referencia a la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. No es el problema de que el Kaiser, es que Hitler, es que lo que pasa, es que el Sarajevo. No. Si no era Sarajevo, era cualquier otro pretexto y se detonaba procesos intestinos del funcionamiento del capital. Hay un proceso indetenible de sobreproducción de capitales. No es la economía la ciencia de la escasez, la ciencia de la abundancia, que se ha complicado en tiempos modernos por el sobrelape, anidado de una crisis de sobreproducción en el marco de una revolución científica y tecnológica, en el marco de una revolución científica y tecnológica, en el marco de una revolución científica y tecnológica, que no para. Es decir, no acaba de liquidarse el efecto schumpeteriano, digamos, ¿no? De anteriores olas tecnológicas en términos de los ciclos de Kondratiev, de la revolución científica y tecnológica de los años 60, de la crisis de sobreproducción de los años 60, que ya aparece la sobreproducción provocada por la crisis, la revolución informática, por la revolución de biotecnología, por los nuevos materiales, por la inteligencia artificial, por el 5G, ¿sí? Las supercomputadoras, la computación cuántica, no para. Entonces, no solamente es el tema manejable en la perspectiva keynesiana, y que ya en la perspectiva keynesiana dio lugar a la Primera y a la Segunda Guerra Mundiales y a las políticas keynesianas, incluyendo el keynesianismo militar. Es decir, faltan mercados, lo que hay que hacer es crear nuevos mercados a través de la intervención estatal. Ahora aparece un nuevo elemento que tiene que ver con los ritmos y con la compresión del tiempo, ya en términos relativísticos inclusive. Es decir, y la velocidad de la innovación es tan fuerte que, a pesar de los esfuerzos gigantescos, sin precedentes en la historia, que han hecho los grandes monopolios, que han hecho los grandes países imperiales, por poner 7 candados en la innovación, esas innovaciones se filtran, sobre todo en el complejo industrial militar. Vean ustedes cómo, a pesar de tener un presupuesto decenas de veces más grande que el que tienen los demás países juntos por parte de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Se revela que Rusia le gabela en todo, ¿no? Le gabela en términos de armamentos puntuales,
que ponen obsoleta a inventarios gigantescos del armamento, no solamente de los Estados Unidos, sino de la OTAN, y que pone en desventaja el tema de la venta de armas por parte de los propios Estados Unidos entre sus propios socios militares, ¿no? Vean el caso de Turquía, vean el caso del Medio Oriente, vean el caso del Extremo Oriente también, ¿no? Entonces, yo creo que está planteando es una situación que ahora se va a repetir en el campo de la medicina, en el campo de las vacunas. Y así por el estilo, digamos, se vuelve indetenible, el dique empieza a rajarse por los cuatro costados y se vuelve indetenible la lógica de la aplicación comercial de esas innovaciones que han estado durante décadas aisladas o guardadas bajo 7 candados. Alguna vez conversábamos, les ponía como ejemplo el tema de la impresora 3D, ¿no? La impresora 3D, hace 5 años se caducó la patente. Bueno, se caducó la patente, Humberto, que es abogado, nos aclarará, ¿no es cierto? Las patentes duran 20 años, o sea que hace 20 años pusieron una patente para que nadie utilice la innovación. Bueno, lo mismo pasa en el caso de, por ejemplo, la cuestión farmacéutica. La Pfizer hace 1 año se vio obligada a reconocer que tenía desde hace tiempo una cura para el Parkinson, pero que no le daba, discúlpenme compañeras, no le daba la puta gana de hacerla pública porque le reducía sus ganancias. No le daba la puta gana de ponerlo a producir, así condena a miles de gentes, ¿no es cierto?, a condiciones de vida miserables, porque no le producía ganancias. De eso es lo que estamos hablando, compañeros, ahorita. Es que al que piensa que esto de lo que estamos hablando son teorías de la conspiración, piense de nuevo, piense de nuevo. Y América Latina, por el hecho de que estamos en una condición geopolítica particularmente desventajosa, porque somos el patio trasero de los Estados Unidos, y ante el cual, por ejemplo, China no ha demostrado una clara intención de no hacerse problema, de decir así. Estamos totalmente desconectados de cualquier posibilidad de que la lógica del capital productivo monopólico, cuyo mejor representante es la China comunista, pero también con aliados como, por ejemplo, como se ve ahora con el tema del RCEP, ¿no? Con aliados paradójicos como son sus propios enemigos, Japón y Corea del Sur, o Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Parte de una alianza militar tan íntima como la del Imperio Británico, como lo de los 5 ojos, están dándole la espalda a los Estados Unidos porque simplemente es inevitable, es económicamente imposible estar lejos del torbellino, del vórtice que significa en términos de la dinámica económica la locomotora china. Y lo mismo pasa, por ejemplo, aunque India no está en esta alianza, India está presente en otras alianzas de integración, como es la ruta de la seda, ¿no? A pesar de que inmediatamente tienen que inventarse una guerrita en el limítrofe para echar a perder el asunto. Esto más temprano, más tarde, de alguna manera involucra una dinámica diferente en términos del despliegue o de la ruptura del dique, digamos, del despliegue comercial de una cantidad de innovaciones que ya resulta muy remoto, resulta muy difícil volver a recuperar la leche derramada, o sea, volver a poner bajo 7 candados esa dinámica de innovación, esa dinámica de competición monopolística, ¿no? En varios rubros, en la cuestión de la construcción, en la cuestión energética, en la cuestión ecológica, pero también lo que estamos hablando, el tema militar, ¿no? Es decir, lo que Putin anuncia en marzo del 2017 lo estamos viviendo ahorita. Ese es un nuevo equilibrio, pero también un nuevo equilibrio en términos geopolíticos, en el marco de una escalada del acoso militar contra Rusia y contra China, pero también contra Irán, pero también contra Venezuela, pero también, en fin, contra todo el mundo, inclusive dentro de la propia OTAN. Pero eso obliga a una transformación en la dinámica de los mercados de armas. Y esa dinámica de los mercados de armas tiene un efecto dominó sobre los otros mercados, porque es todo el mercado de la tecnología, de punta de la tecnología. Inevitable. Entonces, eso plantea, y por eso la importancia de esa lectura, en lugar de hablar de globalistas contra nacionalistas, que ha sido siempre una lectura llena de confusiones, porque ambos son proyectos globales,
lo que ayuda a iluminar, ¿no es cierto?, esta perspectiva de los proyectos de reproducción del capital monopólico productivo versus los proyectos de reproducción del capital financiero especulativo, porque inclusive el capital monopólico financiero que está vinculado a la lógica productiva necesita vincularse, subordinarse a una perspectiva, si ustedes quieren keynesiana, si ustedes quieren progresista, schumpeteriana, de financiamiento de la innovación y de ampliación de los mercados basados en la construcción de infraestructura, en la ampliación y la redistribución del ingreso, y en una dinámica de crecimiento que para el capital financiero no le sirve. En la lógica del capital financiero especulativo, la escuela, la vieja escuela veneciana de hace 800 años, justamente de la peste negra, ¿no es cierto?, es la lógica de la deuda externa, de la deuda eterna, de la deuda impagable. Al capital financiero vinculado a proyectos productivos le interesa recuperar el préstamo, al capital especulativo ligado a la deuda externa le interesa que no se pague la deuda para que se vuelva un yugo de largo plazo, un mecanismo de tributación bajo nuevos ropajes de largo plazo. Y es eso lo que está marcando ahorita la circunstancia. En la definición, que todavía no es clara, de lo que va a suceder en Estados Unidos, se está jugando en mucho esta circunstancia, ¿no? Y América Latina, lastimosamente, en cualquiera de los dos escenarios tiene todas las de perder, si es que no hay una voluntad política de avanzar hacia la unidad. Si no hay una, como decía algún compañero argentino que cada vez está yéndose más hacia las cavernas, Marcelo Gullo, con el tema de la insubordinación fundante, pues. Si no tenemos una insubordinación fundante, independientemente de los abortistas, los ecologistas, los postmodernos, si no buscamos más mecanismos que nos permitan unir fuerzas más que dividirnos, pues vamos a ser pasto de esta necesidad que tiene el capital norteamericano, tanto el monopólico productivo, de alguna manera expresada por Trump, como el capital especulativo, de encontrar una reserva de rentabilidad en su patio trasero sobre la base del abaratamiento de las materias primas y de la fuerza de trabajo. Por eso la necesidad de una agenda de extremismo neoliberal como el que están intentando imponer ahora en el marco de una nueva subordinación de las Fuerzas Armadas de todo el continente a un proyecto muy parecido al de los años 60 y 70, que es obvio que no va a poder reeditarse, pero que en el intento puede costar muchos sufrimientos a los pueblos de América Latina, como lo han vivido ustedes con Macri, como lo vivieron los bolivianos recientemente con ese golpe de Estado racista y como lo estamos viviendo con el bordarberrismo de Lenín Moreno aquí en el Ecuador. Así es que, básicamente, esas serían algunas propuestas para la discusión, compañeros. Obviamente, todos los temas que estoy poniendo a consideración de ustedes están sujetos a verificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Páez. Agradecemos la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Gustavo Marini. Es un gusto tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Doctor, compañero Humberto Podetti, adelante usted. Muchas gracias, Pedro, en primer lugar. Fue muy claro, muy preciso y muy rico todo lo que expusiste. Es difícil hablar después de haberte oído. De todas maneras, buena parte de lo que dijiste me tienta a hacer algunas consideraciones de carácter general antes de entrar directamente al tema de América Latina. La primera es la referencia a la crisis civilizatoria que mencionaste. Yo creo que no hay ninguna duda de que estamos frente a una crisis civilizatoria, yo diría definitiva, terminal. Esto no quiere decir que sea breve, puede durar un siglo, 2 o 10 años, pero estamos en una crisis terminal. Hay 2 o 3 indicios clarísimos respecto de esto. El primero es que el sistema productivo de este mundo capitalista tecnocrático, que también describías, Pedro, ha superado el tiempo de la evolución biológica natural. Esto quiere decir que dañamos a la naturaleza, generamos más residuos que los que la propia naturaleza es capaz de reciclar. Lo que indica que el tiempo de la vida sobre la Tierra tiene hoy un límite
determinado, que no podemos saber cuál es, pero lo tiene. Esto implica, es un símbolo agónico que nunca tuvo ninguna civilización hasta ahora en la historia de la humanidad. El segundo indicio bien claro es que es la primera vez en la historia de la humanidad que se pretende suprimir el trabajo. Ya no se trata simplemente de tener esclavos, oprimidos, o gente que se la alimenta solo para que conserve su fuerza de trabajo, sino se trata lisa y llanamente de suprimir el trabajo humano digno, reemplazándolo por máquinas o por la inteligencia artificial, o por distintos mecanismos que en definitiva condenan al hombre a la desaparición como ser humano, porque el trabajo es componente esencial de la persona humana. El tercer elemento, también sumamente claro, es el de la pandemia. La pandemia se ha originado en el sistema productivo animal, que, digamos, provocó en los megacriaderos de cerdos en China el traspaso de pestes de otros animales a los cerdos y de los cerdos a los humanos. Mientras que este sistema productivo no se abandone, no hay ninguna posibilidad de que no vuelvan a generarse nuevas pandemias, semejantes y tan extensas como la del COVID-19. China tiene en este momento el 50% de sus criaderos porcinos suprimidos en proceso de supresión, porque adquirieron la peste africana, que si bien todavía no se ha transmitido a los humanos, es una cuestión de tiempo que se transmita. Y entonces China quiere producir los cerdos para su consumo en otras naciones. Argentina acaba de firmar un un convenio para autorizar la instalación de 25 megacriaderos en Argentina, de 12.000 madres cada uno, que consumen 1,5 millones de litros de agua potable por día y necesitan 15.000 hectáreas de soja y maíz producidas con agroquímicos para poder funcionar, y generan una cantidad de residuos y de contaminaciones inconmensurables. Y es un gobierno popular el que en Argentina ha firmado ese acuerdo, ha suministrado esos permisos a China. Ahora vamos a volver sobre esto, pero yo creo que esto implica la situación, que estamos en una situación global enormemente compleja, enormemente difícil, que está, digamos, incrementando enormemente la pobreza, incrementando el hambre e incrementando la acumulación de riqueza y conocimiento en una muy pequeña minoría. Entre los aspectos, también ya Pedro lo mencionó, esto es la brecha tecnológica. Por un lado, es cierto, y se señaló y se dijo aquí, que hoy podemos tener esta conversación con Pedro desde Quito y nosotros aquí. Y también podemos tenerla, y bueno, frecuentemente las tenemos compañeros que están en distintos lugares de América Latina. Inclusive hace 10 días participé de una conferencia con compañeros africanos, de colonias españolas, ex colonias portuguesas y españolas en África, discutiendo estos mismos temas con ellos. Esto es una indudable ventaja. Los pueblos, y sobre todo los que tenemos algún acceso a la tecnología, tenemos una posibilidad única en la historia de comunicarnos e intercambiar ideas. Pero simultáneamente estamos poniendo en la red montones, infinita cantidad de datos, imágenes, pensamientos, criterios, denuncias, problemas, etc. Y también se ha generado la computación, recién Pedro también la mencionó, la computación cuántica, que ya ha dejado a la computación binaria en el siglo pasado. Las computadoras que estamos usando en este momento para esta conferencia en realidad son casi como una máquina de escribir de las que usábamos cuando éramos jóvenes, porque ya está la computación trinaria, que procesa datos a una velocidad muchas veces superior al de las computadoras que estamos usando. Con lo cual la cantidad de datos acumulados en este momento, producto de este uso intensivo de la tecnología que estamos haciendo, está sirviendo para elaborar políticas de mercado a esta civilización agónica, para perfeccionar la persecución de las personas y de la naturaleza.
Estas son malas noticias, indudablemente malas. La perspectiva de una civilización tecnocrática, una civilización conducida por una minoría de intenso dominio tecnológico, intenso dominio de la producción de narcóticos. Hoy está todo asociado, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el narcotráfico, está todo asociado a lo poco que queda de economía blanca, porque ya no hay casi ninguna economía, salvo la de las pymes, que se pueda llamar economía blanca, a esa economía gris que aparentemente es la economía blanca. Está todo inseparable en el sistema financiero. Y esto realmente son muy malas noticias, pero simultáneamente hay algunas buenas noticias. La semana pasada se ordenó un nuevo obispo de la Iglesia Católica en China. Es miembro del Partido Comunista Chino y simultáneamente reporta al Papa Francisco. Esto es fruto del acuerdo entre el Vaticano y Xi Jinping. Yo digo, es un dato semi-accidental, pero también esto implica que hay un acuerdo importante de las iglesias del mundo, por primera vez en la historia, en un programa que está sintetizado en Laudato Si. Es decir, en un programa que implica un compromiso de construir una nueva sociedad humana en la que todos los habitantes del planeta tengan acceso al trabajo digno y que mediante el ejercicio del trabajo digno alcancen la propiedad del techo y la propiedad de la tierra. En China, por ejemplo, que como decía Pedro también, ¿no?, es un poco el paraíso de las dos grandes doctrinas que creó el mundo europeo en el siglo XX, el capitalismo y el comunismo. Las dos se han reunido en China y han producido el régimen capitalista más despiadado que conozca la historia. Pero simultáneamente, en China ha florecido la espiritualidad. En China, si uno suma hoy los católicos de la Iglesia Unida, en la que están la iglesia que pertenecía o dirigía el Partido Comunista y la iglesia que conduce Francisco, más los cristianos no católicos, más los musulmanes, más los judíos, más los budistas, más los confucionistas, más los seoístas, suman 263 millones de chinos activos en torno a la encíclica Laudato Si, de la que se editaron en China 200 millones de ejemplares. Los afiliados del Partido Comunista Chino, que es el más grande de toda la historia, son 83. Quiere decir que en China hay un movimiento popular espiritualista que se triplica por 3 el Partido Comunista Chino. Y no es que abandonen el comunismo, abandonan el comunismo capitalista o el capital comunismo, si se quiere. Yo creo que desde este punto de vista también hay buenas noticias para América Latina. Está en nuestras manos recuperar UNASUR y la CELAC. Está en manos de los pueblos de América Latina recuperar los gobiernos. Lo que es necesario para eso es la perspectiva de autocriticar a nuestros movimientos populares, corregir algunas orientaciones y volver a provocar una gran unidad. Si uno mira lo que pasó en Chile, cerca del 80% de la población votó por reformar la Constitución. Y tal vez lo más importante no es que no solo votó por reformar la Constitución, sino que también votó porque la Constitución fuera reformada por convencionales constituyentes elegidos de modo directo por el pueblo chileno. Porque la Constitución de Chile permitía que la Constitución fuese reformada por el Parlamento, donde ya sabemos que hay una mezcla. Creo que ahí hay un camino, claro, los compatriotas chilenos han abierto ya una brecha importante en uno de los países que era más reticente a incorporarse al proceso de unidad de América Latina. El caso de Bolivia es otro ejemplo clarísimo. Pusieron toda la fuerza militar, policial, todas las mentiras del sistema de prensa. ¿Cuánto duraron? ¿Cuánto tiempo duraron? El compañero Arce está en la presidencia de la República y el compañero Choquehuanca es el vicepresidente. Creo que esto... En las elecciones en Brasil, si uno lee los titulares de los diarios, parece que perdió Lula y perdió Bolsonaro. Y en realidad esto no es así. Si uno mira, el PT creció en votos, y si se suman los votos
que reunió el PT en las elecciones municipales supera ampliamente al de los demás partidos contabilizados aisladamente. Esto quiere decir que si hoy pelearan Lula con Bolsonaro o cualquier otro candidato, o Ciro Gómez, etcétera, gana Lula las elecciones en Brasil. Creo que esto es, bueno, lo que contaba Pedro, ya tenemos un candidato en Ecuador, que probablemente traten de cerrarle el camino, pero es cuestión de que los pueblos luchen para que volvamos a tener gobiernos populares. Yo quiero agregar otro detalle pequeño, pero creo que no es del todo menor. Yo mencioné recién la unidad de las iglesias, hoy en torno al programa de Laudato Si, independientemente de la fe, ¿no es cierto? Recordemos que Laudato Si es una encíclica, la primera de la Iglesia Católica, que se dirige a todos los habitantes del planeta. Hubo anteriores que se dirigían a los hombres y mujeres de buena fe, pero ahora, de buena voluntad, perdón, pero ahora ni siquiera eso, se ha dirigido a todos los habitantes del planeta y a todos se los ha invitado a un diálogo. Bueno, este proceso en América Latina tiene un reflejo claro en la estructura de la Iglesia Católica, que tiene su importancia en América Latina. Ustedes saben que dentro de la Iglesia los obispos son los jefes territoriales, es decir, la unidad territorial de poder en la Iglesia Católica es el obispo. De él dependen curas, monjas, laicos, etcétera, etcétera, etcétera. Francisco ha dictado una comunión, una exhortación, que se llama Episcopalis Communio, donde le ha dicho a los obispos que ellos deben obediencia primero a su pueblo y después a la estructura de la Iglesia, después a la burocracia romana. Y a la par esto ustedes saben que, y perdonen que me detenga, pero creo que es importante para el futuro, ustedes saben que el obispo es jefe de una unidad territorial y que el organismo que está por encima del obispo es la conferencia episcopal, es decir, un grupo de obispos. Es decir, hay una conferencia episcopal latinoamericana, está integrada por obispos nada más. Como consecuencia del sínodo de la Amazonía, se creó una red eclesial panamazónica, integrada por obispos, curas, monjas, pero sobre todo por laicos, por unos cuantos millones de laicos, además de por aborígenes creyentes de otras religiones y otras teologías, las 300 comunidades aborígenes del Amazonas. Francisco ha iniciado el proceso de transformar esa red en Conferencia Eclesial Amazónica, que va a reunir laicos, laicas, fieles de otras religiones, esto es muy importante, de 9 naciones de América del Sur. Creo que esto está mostrando que la Iglesia está tomando el camino de la unidad. Entonces, frente a todas las dificultades que nosotros tenemos, creo que eso es una buena noticia. Y ahora me concentro en América Latina. La primera cuestión, creo que Pedro ya mencionó claramente varias de las instituciones clave del futuro. UNASUR, ¿no es cierto? El acuerdo sobre alimentos, el acuerdo sobre medicamentos, el acuerdo sobre defensa, que ponía en común los presupuestos militares de todos nuestros ejércitos, y que inclusive el ejército brasileño y el ejército argentino apoyaron, aunque demoraron un poco. Entonces, todas esas instituciones están vivas, latentes, dormidas, pero vivas. Hay que recuperarlas. Yo agregaría un elemento más. Ahora voy a ir un poco más a UNASUR, pero en principio quiero detenerme un poquito en la comunidad de estados latinoamericanos, de estados latinoamericanos y el Caribe. Ustedes no sé si recuerdan que el movimiento hispano de los Estados Unidos forma parte de la CELAC. Le hemos dado poca bolilla, poca importancia. Esto es una autocrítica que tenemos que hacernos, como la que ya anticipaba Pedro. Dentro del movimiento hispano hay un poderoso movimiento encabezada por una joven, Alexandria Ocasio Ortiz, hija de un puertorriqueño y una mexicana, que le ganó primero las elecciones internas del Partido Demócrata en Queens, bueno, ahora no me acuerdo el otro barrio, la otra unidad, que es 1/3 de Nueva York. Exactamente, ahí lo dijo Pedro. Él le ganó al candidato demócrata, que era uno de los políticos demócratas más importantes, destinado a suceder a Nancy Pelosi, y le ganó con tiza y carbón. Recorría los barrios de Nueva York dando
una frase del Padre Nuestro y comentándola. Ganó las elecciones internas y luego arrasó al candidato demócrata. Hubo las elecciones de este año. Ella tenía que renovar su mandato. El candidato demócrata dijo, esta vez la voy a aplastar, porque aquella vez fue de casualidad. Ahora, la otra vez la había ganado por poquito. Ahora le ganó por el 70% de los votos en la interna demócrata. Ganó por el 90% al candidato republicano. Alexandria Ocasio-Cortez es una precandidata a la presidencia de Estados Unidos y es una compatriota nuestra que habla castellano y piensa en castellano el mundo. Entonces creo que estos son elementos que nosotros tenemos que comenzar a pensar cuando pensamos en la unidad de América Latina. Y vamos un minuto entonces a UNASUR, para concluir, porque no quiero tampoco extenderme mucho. Yo les recuerdo, la constitución de UNASUR está vigente. Solo 2 estados la denunciaron. Los demás estados o no pudieron porque lo intentaron en el Parlamento y el Parlamento lo rechazó, o bien porque ni siquiera se animaron. De modo que basta un acto político para ponerla en pie nuevamente. Y es una constitución revolucionaria. Su artículo 3º tiene un consenso realmente democrático, no como el consenso de Washington o el consenso de Beijing. Es un consenso realmente avalado por los pueblos, que es un programa íntegro de desarrollo humano integral para nuestras naciones de América del Sur. Y también es una interesante propuesta para el futuro. El Banco del Sur es realmente un modelo de sistema financiero y es simple y sencillo armarlo. Es un soplo de voluntad política, porque en realidad lo que hace es pone y administra en común las reservas de los bancos centrales de las naciones de América del Sur. Y con ese solo respaldo estamos en condiciones de sostener el sucre, que mencionaba Pedro también, la moneda de intercambio común entre todos nuestros países, abandonando definitivamente el dólar. Esto solo bastaría para que nosotros acabemos con el sistema inflacionario respecto del sistema monetario en América del Sur. En materia del conocimiento, que Pedro también mencionaba cabalmente, América del Sur tiene toda la capacidad para desarrollar el conocimiento aún en los lugares o espacios de vanguardia. No hay sitio en la vanguardia del conocimiento donde América Latina no haya aportado investigadoras, investigadores, científicas, científicos notables que podrían estar trabajando en nuestras naciones y en nuestras universidades, si lo quisiéramos. Justo cuando se produjo esta cadena de derrotas de los movimientos populares, en muchos casos originadas por errores nuestros, como le señaló Lula a Evo Morales. Le dijo, querido compañero Evo, deberías haber renunciado y no hubiera ocurrido el golpe militar. O el juicio a Dilma, que ustedes recuerdan, es la única política brasileña que no le han podido imputar un solo delito o fraude, y la destituyeron por fraude. ¿Y cuál fue el responsable? Muchos de los diputados del PT, que hicieron la vista gorda porque Dilma los había acusado de corruptos. Entonces creo que estos elementos nos muestran que es necesaria la autocrítica. Pero bueno, justo cuando en el momento que empezamos a perder elecciones, que perdimos las elecciones en Argentina, ridículamente perdimos las elecciones en Argentina, estábamos avanzando en un programa de calificación de las universidades latinoamericanas con un sistema en castellano, pensando en las necesidades de investigación, de docencia y formación de América Latina. Y también estábamos avanzando en el diseño de un sistema de investigaciones hecho y avalado por revistas publicadas en castellano por nuestras universidades y con pares que también investigan, piensan en ciencia en castellano. Esto era un acuerdo que estaba funcionando entre la UNAM, la Universidad de San Pablo y varias universidades argentinas, entre ellas la Universidad Nacional de Cuyo, a la que yo representé en aquellas negociaciones. Todo esto es posible de volver a ser puesto en marcha. De manera, para esto yo diría, no quiero ir mucho más, pero creo que acá hay un elemento importante. Creo que el principal error que cometimos fue confiar el proceso de unidad a los gobiernos. Y los gobiernos sabemos que son sensibles y muchas veces frágiles, porque todas nuestras naciones tienen el sistema antidemocrático de la democracia liberal, que pone la soberanía en representantes y no en el seno del pueblo.
y la soberanía debe estar depositada en el seno del pueblo y en sus organizaciones. Por eso que el paso importante y decisivo para hacer renacer a UNASUR es generar las uniones sudamericanas primero y latinoamericanas después de las organizaciones populares. Revitalizar la Unión de Universidades de América del Sur. Las organizaciones de los movimientos populares de América Latina, estos que han nacido en América del Sur, sublevándose contra la decisión del mercado de eliminar el trabajo humano digno. En Argentina la economía popular ya tiene cerca de un 15 o un 20% del Producto Bruto Interno, y es una economía que se hace sin capital, sin empleadores, solo a fuerza de solidaridad y reciprocidad. Y han generado cientos de puestos de trabajo. Creo que hay 500.000 puestos de trabajo generados solo en el marco de la economía popular. Sin contar la economía solidaria, la economía esa que abarca la economía cooperativa y también las de muchas pequeñas y medianas empresas, que son empresas de dimensión humana y en realidad están funcionando bajo estos mismos principios. Entonces creo que, si bien hay un panorama muy oscuro en el mundo y hay una perspectiva de que salgamos de esta situación de la pandemia y vayamos a una situación aún peor que la que vivimos, porque esto es posible, también es posible que avancemos hacia una situación que sea mejor. Para ello, en América Latina hay un solo camino, que es la integración. Si no constituimos una organización política supranacional, es imposible negociar con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la India, con quien fuera que fuere. Nosotros necesitamos estar unidos y negociar juntos. El ejemplo de los megacriaderos de cerdos es clarísimo. Vamos a producir en la Argentina carne de cerdo exclusivamente para los chinos y vamos a afectar el agua potable en la Argentina, la tierra, el ambiente, y no vamos a dejar beneficios, más que tal vez algunos puestos de trabajo. Si nosotros estuviéramos en condiciones de negociar con China desde la unidad de América del Sur, estaríamos en mejores condiciones para organizar nuestro futuro. Por esto creo que la voz de mando es unirnos los pueblos, unirnos las organizaciones populares, exigir a los gobiernos la recuperación de UNASUR y luego mantenernos en movilización popular y en estado de asamblea permanente, porque los parlamentos son frágiles y los gobiernos también son frágiles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos, Humberto Podetti. Muchas gracias, compañeros. Bueno, queda abierto entonces a las inquietudes y consideraciones y preguntas que los compañeros quieran hacer y a quién está dirigida. Lo que les pido es la brevedad, de manera de que todos puedan participar o aquellos que quieran hacerlo, sean breve y la pregunta concisa y clara y a quién está dirigida. Bueno, ¿quién quiere comenzar alguna pregunta? Hoy había algunos compañeros que estaban... A ver, vamos a ver aquí. Mario Gerard, habías hecho alguna consideración que estabas desarrollando en aquel momento. Si lo querés hacer ahora, te pido que seas breve y avance. Bueno, sí, evidentemente, no es fácil ser breve. Lo que sí estoy impactado por las dos exposiciones, fundamentalmente porque creo que, como por ahí escribo, desde mi punto de vista, desde mi mirada, apuntan a cosas muy ocultas que ocultamos porque el oponente racional maneja muy bien, incluso culturalmente, y nos deja discutiendo de los medios y apartado de los fines, desde mi punto de vista. Entonces creo que acá están puestos verdaderamente lo que yo podría llamar, dentro de la concepción de la estrategia, como elemento fundamental y aglutinante y sistémico de las arquitecturas políticas, de alguna manera, enriquecido por la Big Data, que eso es lo que a veces no podemos crear, no subordinado a la Big Data, sino enriquecido a eso. Me parece que acá se ha instalado verdaderamente valores, mejor dicho, puntos de vista estratégicos que son esenciales en cada. Por lo tanto, lo considero como esta reunión
como contenida, por supuesto que habrá otras que pueden ser similares, pero que no escucho muy a menudo, ¿no es cierto? Con un ordenamiento de aquellas cosas estratégicas que hay que abordar, que son la base sustancial para preparar una concepción estratégica que no sea la mera palabra de utilización de la acepción de un problema complejo, sino de una apertura, de una comprensión de la problemática para abordarla, digamos, sustentablemente y en todo momento, y que de ella misma salgan las propuestas, por haber enriquecido con información, que salgan las propuestas para actuar, para poder actuar con la inteligencia adecuada. Bueno, simplemente esto me pareció muy bueno lo que escuché. Creo que acá hay muchas cosas muy enriquecidas, sería interesante una lista y que esto quede como valoración para apoyar otros grupos o para conformar desde aquí un grupo de trabajo que intente dinamizar y enriquecer lo que se escuchó y seguir los puntos que acá, desde mi punto de vista, han quedado mostrados, ¿no? Nada. Así es, son nuestras inquietudes. Las tomamos y vamos a tratar de ponerlos en ejecución. Aquí la pregunta del licenciado Gustavo Marini, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Adelante, Gustavo, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitaciones a los organizadores del conversatorio. Pensar en Latinoamérica, siempre trayendo disertantes tan prestigiosos. Y por supuesto una felicitación a Pedro y a Humberto por dos disertaciones tan interesantes y tan importantes. Hay muchísimas cosas para preguntar, pero bueno, solamente voy a hacer una cortita como economista para Pedro. Disculpame, Humberto. Ahí en tu currículum figura que algo así como ministro, representante plenipotenciario del presidente de la República para las negociaciones de la nueva arquitectura financiera, supongo que internacional. Me gustaría saber, Pedro, en qué espacio institucional se desarrolló esta tarea, en alguna comisión de Naciones Unidas, y si se llegó a alguna conclusión, cuáles son los temas más interesantes. ¿Algún comentario tuyo al respecto de todo esto? Gracias, Pedro. Adelante, Pedro. Sigo nomás. Bueno, a ver, la comisión tuvo varias instancias, ¿no? Una fue en el marco de la más importante, era en el marco de las negociaciones que se daban al interior de lo que después fue UNASUR. Recuérdense que nosotros empezamos discutiendo este tema aquí en América Latina, digamos, antes de que vengan los presidentes progresistas. Luego, en el 2007, el presidente Chávez lanza la idea fuerza del Banco del Sur. Y sobre esa idea, ya para mayo del 2007, se tuvo una reunión de ministros aquí en Quito, presidida por el propio Rafael Correa, en tanto economista. Entonces, allí logramos pelear el hecho de que no sea un banco nomás, porque además de la idea original de los venezolanos era el banco como un fondo de reciclaje de los excedentes de divisas petroleras. Entonces, justamente decíamos, miren, hay que darle otra estructura, que es la que finalmente fue firmada, sobre la base de las discusiones de mayo aquí en Quito y sobre las propuestas que se hicieron desde acá, que era el banco con una nueva opción, como bien recordaba Humberto, un nuevo tipo de banco para un nuevo concepto de desarrollo. Era un banco de desarrollo, pero con un nuevo funcionamiento en tanto banca, que incluye a las monedas nacionales. Ese tema que mencionaba Humberto es clave en la discusión porque estaba diseñado precisamente para la época de vacas flacas. Y eso es lo que finalmente se aceptó en el paso de gobierno de Néstor a Cristina. Fue el 9 de diciembre del 2007 en Buenos Aires que se firmó el acta constitutiva del Banco del Sur, y ahí estuvieron los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, veamos si me sale alfabético, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 6 presidentes.
¿no? Y recuerden ustedes que el presidente de Paraguay en ese entonces era Duarte, ¿no? Que no era de izquierda. O sea, la perspectiva de seguir creciendo era importantísima. Y, por ejemplo, yo recuerdo en el proyecto sobre el tema de la salud, estaba muy interesado el ministro de Alan García. Aunque no era parte del Banco del Sur Perú, el ministro de Salud estaba muy interesado y participó en las discusiones sobre la producción de medicamentos en todo el continente. O, por ejemplo, la ministra del Frente Farabundo Martí, una compañera que había tenido un pasado guerrillero, ya para entonces tenía unos 80 años, María Isabel, se me fue ahorita el nombre. Ella también ministra de Salud, aunque no era parte de UNASUR y no era parte del Banco del Sur, El Salvador formaba parte de esa perspectiva. Entonces, lo que dice Humberto es crucial, ¿no? La perspectiva ahorita se amplía no solamente con el México de López Obrador, sino con los 64 millones de hispanos de los Estados Unidos que cada vez están pasando, justo estamos en el paso, a lo Hegel y Marx, ¿no es cierto?, de la conciencia en sí, de la clase en sí a la clase para sí, ¿no? A una toma de conciencia respecto a su rol decisivo, inclusive dentro del electorado de Trump, ¿no es cierto?, empieza a perfilarse como una opción específica con peso propio y reivindicaciones propias, que yo creo que es muy compatible en una perspectiva realista, no estoy hablando de utopías, en una perspectiva muy realista con un proceso de reactivación sobre la base del trabajo digno en el sentido de lo que muy bien ilumina Laudato Si, ¿no? Yo creo que ahí el referente es muy, muy claro, muy valioso y abre las puertas para otro tipo de cooperación. Es decir, no es un tema del nacionalismo chauvinista, ¿no? No queremos una cuestión provincial aquí en el caso de América Latina, sino una serie de propuestas que nos permitan negociar con todos los países del mundo, negociar con China, como bien decía, con la cuestión, no le tengamos miedo a la producción de puercos, ¿no es cierto? Entonces vamos a incorporar allí el financiamiento de todo el problema de remediación ambiental, con biodigestores, con procesos de recuperación del agua, con mecanismos inclusive de criado humano de cerdos, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en unas granjas experimentales en la propia China, ¿sí?, que tenían una cuestión de crianza orgánica, naturista, de cerdos que podrían ser planteados aquí en lugar de la producción industrial que genera justamente los riesgos de virus, ¿no? De estas transmisiones, de estas interfaces entre el animal y el humano que da lugar a estas pandemias, a estas epidemias tan peligrosas. Entonces, yo creo que hay alternativas en todos los campos, incluyendo en el campo militar. El plano que mencionaba Humberto de la defensa es uno de los elementos cruciales. Precisamente, fíjense, frente a lo que fueron los años 60, ¿no es cierto?, en que los militares más gorilas de Brasil tenían un proyecto nacionalista autónomo, lo que tenemos ahora es que separa, no sé si ustedes vieron la grabación, separa un militar, pero estaban en un anfiteatro en el que cada una de las hileras era un nivel más bajo de graduación militar que le estaban dando parte a Trump. Y el de la última fila, o sea, el de más baja graduación, se para ahí un gorilita gringo y le dice, y sí, el comandante de las Fuerzas Armadas brasileños trabaja para mí. Es que díganme nomás qué quieren que haga. Ya, a ese nivel, ¿no? A ese nivel. O sea, ni siquiera estamos hablando de las Fuerzas Armadas de los años 60. ¿No? Estamos hablando de una situación de subornación absolutamente vergonzosa, ante la cual yo estoy absolutamente seguro, así como tenemos nuevas voces dentro de la Iglesia Católica, yo estoy absolutamente seguro que dentro de las Fuerzas Armadas latinoamericanas van a haber una cantidad de oficiales que desde la dignidad y desde el patriotismo no estarán de acuerdo con esa alternativa. Porque además, como se vio claramente en el caso de Bolivia, ¿no es cierto?, significa convertirse en ejércitos de ocupación de su propio pueblo, implica convertirse en ejércitos de reforzamiento de las posiciones más cavernícolas, más reaccionarias, racistas, y que además están amenazando con la división territorial que se supone que es el programa mínimo de las Fuerzas Armadas, el garantizar la integridad territorial de cada uno de los países. Así es que yo creo que por cualquiera de los costados, las condiciones objetivas y subjetivas están ahí, son muy realistas para avanzar en un proceso de integración turbo, no la integración del pasado. Olvídense del Mercosur, olvídense de la Comunidad Andina.
Es necesario replantearnos con nuevos instrumentos, mecanismos de integración mucho más expedita, basadas en la profundización de la integración productiva, que precisamente requieren un mecanismo de balanza de pagos que no esté sometido a la dinámica que muy bien lo mencionaba el Humberto hace un momentito, que es una dinámica no solamente de tipo de cambio, sino es una dinámica de inflación, anidada en el propio sistema que tiene al dólar como monopolio mundial del crédito, de la liquidez, de las transacciones y de las propias interrelaciones. ¿Por qué una transacción entre Brasil y Argentina tiene que hacerse en dólares? ¿Por qué una transacción entre Chile y Argentina tiene que hacerse en dólares? ¿Por qué no podemos utilizar esta otra alternativa que precisamente va a ir diluyendo las necesidades de un endeudamiento en divisa dura, que es precisamente la trampa a la que nos quiere llevar esta otra ala del globalismo financiero especulativo, de la nueva trampa de la deuda externa? Así es que, como ustedes ven, es un elemento que por los cuatro costados plantea elementos de coherencia, pero además elementos de crecimiento. O sea, en cada uno de ellos nosotros podríamos seguir profundizando. Como es el tema, por ejemplo, el ir encontrando un campo común, por ejemplo, con otras religiones, ¿no es cierto? Que en lugar de provocar el conflicto, en lugar de plantear una cuestión sectaria, lo que abre son las posibilidades de ir acumulando fuerzas. Las posibilidades de ir despertando sinergias, las posibilidades de ir construyendo nuevos caminos. Yo creo que en el caso de América Latina eso se ve por todos lados, pero nada de eso lastimosamente está en el actual horizonte que plantea la perspectiva latinoamericana circunscrita, digamos, dentro del programa ortodoxo de la economía, que incluye a los gobiernos progresistas hoy por hoy en funciones, ¿no? Entonces yo creo que es indispensable sacudirnos desde el análisis concreto de la realidad concreta, definir soluciones, definir alternativas, que les insisto, en el plano técnico surgen peligrosamente sencillas. O sea, emergen como opciones peligrosamente sencillas con resultados en el plazo muy corto, y lo único que está faltando es la imaginación y la creatividad de los activistas latinoamericanos, ¿no es cierto?, de la vocación de la patria grande para superar con una insubordinación fundante, superar los mecanismos de subdesarrollo, los mecanismos de dependencia que hasta ahora marcan lo técnico, en el plano de la macroeconomía, en el plano de lo financiero, pero también, si se ponen a ver, en el plano del cuidado de la salud, en el plano de la producción industrial, en el plano de la producción agropecuaria, en el plano del comercio. Entonces, yo creo que ahí es indispensable una gran minga, ¿no? Minga es una palabra quichua que hace referencia al trabajo colectivo. Una gran minga latinoamericana en el que están llamados todos. Olvídense de la cuestión de la izquierda, de la derecha. Yo he sido a la izquierda, yo creo que es indispensable superar esas dicotomías de manera, y ahorita, olvídense de todas las tentaciones sectarias que lo que buscan es dividirnos. Por eso es importante, compañeros, el que podamos difundir este tipo de iniciativas en otros espacios. Gracias. Muy bien, gracias, Pedro. ¿Tenemos algún otro compañero con alguna pregunta? No se oye, compañero. Está muy bajo, Raúl. ¿Algún otro compañero con alguna otra pregunta? Alguna pequeña reflexión. Adelante, Marcelo. Estando, como decías antes, Raúl, con dos compañeros y también una compañera acá de La Matanza, que de aquellos tiempos también de nuestro primer Congreso Suramericano del Pensamiento, 2013-2014, de alguna manera creo que estos 8 meses hemos reproducido cierto formato que nos dio muy buen resultado en aquella oportunidad, que era durante el tiempo que fuera necesario hasta que podíamos resolver todas las cuestiones organizativas. Al contrario, fue ganar muchísimo tiempo en todos estos encuentros similares a este, de ir amasando un pensamiento. Y en aquel primer grupo de la revista Transformar, que se imprimía en papel, hoy estamos digitales, íbamos conformando un pensamiento.
Desde ya que íbamos aprendiendo mucho, enriqueciendo nuestras miradas, y sí pienso que es momento de alguna manera de, con los nuevos aportes de compañeras y compañeros que se han ido sumando, de alguna manera poder iniciar o continuar estas etapas acordes a lo que está sucediendo en este momento en el mundo y estos desafíos que evidentemente nos obligan a buscar nuevos modelos, conceptos, a trabajar juntos. Y en ese sentido, de alguna manera, me decían si ya íbamos cerrando por el paso del tiempo, 1 hora y media, agradecerles infinitamente a Pedro y a Humberto, haciendo hincapié en esto de la cuestión discipular, como le gusta decir a Pancho Pestana, por ejemplo. Digamos que nosotros tengamos la posibilidad de intercambiar con verdaderos maestros, y en ese sentido vamos tomando de una reunión a la otra, o a veces pasa un año, pero vamos madurando conceptos, y en este punto creo que también vamos madurando contactos en distintos lugares, como ministerios, etcétera, porque se trata de que nosotros podamos obrar de polea de transmisión desde los pensadores, a través de nuestra militancia, etcétera, cada uno en su lugar, y poder llevar estas inquietudes y que vayan llegando a niveles de decisión. Así que nada más que eso, reiterar el agradecimiento, siempre estamos aprendiendo más cosas, y nos obliga eso de alguna manera a poder buscar instancias organizativas. Me gustó mucho esta cosa de la minga, Pedro Páez, esto de la minga, donde nosotros tenemos, en Argentina tiene absoluta diferente esa traducción, pero hay culturas originarias acá que eso lo han trabajado, y que creo que cuando, por ejemplo, en el barrio van a techar, entre muchos van a techar, ¿no es cierto?, se solidarizan todos, o cuando ocurre un problema global que perjudica un barrio, entonces ir a ayudar, y todo eso, la ayuda solidaria que nos hace sentir más hermanos, más fratelli tutti, ¿no es cierto? Nos sentimos fratelli tutti cuando hacemos algo en conjunto, porque si no siempre estamos trabajando cada uno por lo suyo. Bueno, muchas gracias, y esto nos insta y nos da energías para continuar viendo los caminos y por dónde seguir y cómo realizarlo. Muchas gracias. No sé, propongo un Raúl, si quieren Antonio, hacemos el aplauso, compañeros. Yo lo que quería manifestarles a todos el agradecimiento por la presencia, y a nuestros dos compañeros, Pedro Páez y Humberto Podetti, el honor de haberlos tenido entre nosotros, y esto tiene una continuidad tal como se ha quedado expresado en el pensamiento y la voluntad de todos los presentes. Así que muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren... creo que Scioli, ¿querías decir algo? Un chiquito nomás, solo para sí. lo de Juanito. Yo creo que había un espacio específico para discutir mecanismos de integración latinoamericana desde la pequeña y mediana empresa, desde las pymes. ¿Cómo hacemos realistamente, objetivamente, cómo peleamos otros horizontes de integración con las pymes? Buenísimo. Recogemos el planteo. Dos cositas muy cortas. Una, bueno, Pedro sabe que desde Alampyme hemos venido trabajando en procesos de integración productiva, por supuesto, con los otros gobiernos y los gobiernos que posteriormente siguieron a esos gobiernos. Inclusive estuvimos en el proceso de integración financiera cuando en Isla Margarita Chávez larga el tema del Banco del Sur. Bueno, Pedro inclusive estuvo con nosotros trabajando y ayudándonos en esos procesos. En ese camino estamos siguiendo. Me escribieron los compañeros de Brasil para hacerte llegar saludos, Pedro, en particular, todos los compañeros de San Pablo. Quería comentarle a Humberto que
con respecto al tema de los mega criaderos de cerdo, nosotros hemos creado y estamos en construcción de lo que es el espacio de producción y trabajo, donde ahí compartimos la CTA de los trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores, la Confederación General Económica, la Confederación General Empresaria, la Mesa Nacional de Unidad PYME, las empresas recuperadas por sus trabajadores convertidos en cooperativas y los sectores del campo, entre otros, obviamente, espacios escindidos de Federación Agraria, como Grito de Alcorta y otros, y donde le hemos pedido una reunión al ministro de Economía, a Martín Guzmán, donde estos mega criaderos, nosotros estamos planteando, en vez de mega criaderos de 25.000 madres, estamos planteando 1.000 chacras de 25 madres, desarrollado de norte a sur y de este a oeste. Y esto también lo planteamos desde lo que vos planteaste, Humberto, que tiene que ver inclusive con el problema de la contaminación. Es real el planteo tuyo y por lo tanto estamos llevando la descontaminación a partir de 1.000, desarrollado en todo el país, estas 1.000 chacras con 25 madres. Esto nos permite no solo generar un desarrollo productivo en cada una de las regiones ¿Quién del es país. Enea? ¿Quién? Perdón, Adelante, adelante. ¿quién es? Adelante. Adelante, Juan. ¿Cómo? Termina, no sé, Ah. había una... Entonces, lo que decimos es, no solo nos permite el tema de la no contaminación, sino también estamos hablando de generación genuina de puestos de trabajo y de un desarrollo de pequeñas unidades productivas. Así que en ese camino estamos. Y con respecto a Pedro, hemos tenido la suerte de trabajar con él y no me olvido más algo que nos planteaba inclusive cuando estábamos en el gobierno de Néstor y Cristina, y nos planteaba que el capitalismo ya no tenía más nada que ofrecer. Y la verdad, si lo traemos a la actualidad, no está muy lejos de esto, y es cierto lo que decía Humberto, no sabemos si en un siglo o en 10 años, pero verdaderamente el capitalismo en esa crisis de sobreproducción está en una crisis verdaderamente muy profunda. Y lo uno a algo que nos planteaba Amado Boudou, cuando nos planteaba la dictadura del capital. Digo, todo esto cierra con todo lo que estuvimos escuchando hoy y que verdaderamente sería muy importante esta grabación que creo que se hizo, poder difundirla, porque creo que, entre otras cosas, difundir esto que hoy hemos escuchado, me parece que es prioritario para trabajar sobre la conciencia colectiva. Así que gracias nuevamente, Pedro, gracias, Humberto, la verdad que nos han ayudado a pensar. Bueno, gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Quería nada más que agradecer y decirles que realmente fue importante porque abrieron un montón de aristas para pensar, justamente, como decía el compañero. Me parece que ayuda mucho eso en este momento, sobre todo porque uno está como siempre metido en lo micro y abrir, digamos, siempre y escuchar unas voces que hasta ahora la verdad es que no había escuchado. Lo de Humberto me pareció absolutamente impactante, el tema de la unidad de las eclesiásticas, digamos, me parece impresionante. Y sí coincido con el compañero que dijo recién de, o sea, hacer cada vez más grandes estas reuniones o ir como agrandando más los círculos, porque
o hacerlo en pequeños círculos, no sé bien cómo sería, pero es importante empezar a pensar de otra manera porque urge realmente. Para mí también el capitalismo como venía ya está, pero no va a dejar de dar sus manotazos de ahogados y en eso nos puede llevar puestos si no nos organizamos pronto. Así que realmente sería muy importante que siguiéramos con estas charlas, como sea, ¿no? Gracias, compañeros. Enormes Gaby, gracias, realmente. Gaby, gracias, y les pedimos a vos, Gaby, y a todos los compañeros que cada vez que reciban estas invitaciones las redistribuyan entre todos sus conocidos, amigos, en fin. Pedro y Humberto nos volveremos a encontrar, desde luego. Les pido, sí, eso sí, nos dejen un pequeño saludo. Vamos, empieza con Pedro y luego el argentino. Adelante. No, el saludo, el abrazo fraterno, compañeros, de una lucha que no acaba, que tiene que continuar y que tiene que seguir sumando. Solamente para ir ubicando, por si acaso hay alguna sospecha de alguno de los que está oyendo, de la posibilidad de estas iniciativas peligrosamente sencillas, yo les cuento algo que Juanito está muy al tanto, que acá con una normativa que está a la disposición de ustedes, logramos una normativa que se emitió en noviembre del 2014, empezamos a vender a partir del primer semestre del 2015 productos de la economía popular y solidaria. Y no estoy hablando de la pequeña producción argentina, que es años luz con respecto a a la precariedad con la que vive el campesino, con la que vive el pequeño productor de las villas, que llaman ustedes, de las barriadas ecuatorianas, ¿no? Logramos colocar 2.5% del Producto Interno Bruto sin $1 de gasto estatal a las grandes cadenas de los supermercados, cumpliendo todos los requisitos técnicos de las normas jurídicas, tributarias, higiénicas, de manufactura, etcétera, etcétera, que los supermercados intentaban ponernos como pretexto para no comprarnos. 2.5% del PIB sin $1 de gasto estatal. Así es que las cosas se pueden hacer, compañeros. Hay una cantidad de opciones, es cuestión de sentarse a trabajar, de sentarse a hacer una fertilización cruzada y lo que ustedes estaban comentando, el tema del INTA ya, por ejemplo, ahorita mismo podría ser de una tremenda ayuda, por ejemplo, para la candidatura de Andrés Arauz. Así es que si alguien tiene la bondad de ponerle en contacto, yo puedo ponerles en contacto con Andrés Arauz y armemos un proyectito. Así es como se hace la integración, compañeros. Es la integración y la diplomacia de los pueblos. Sí, ahí quedamos, tomado la inquietud. ¿Quiénes son capaces de canalizar, compañeros? Con ese tipo de inquietudes les dejo con un abrazo, compañeros fraternos, desde aquí, desde Quito. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por sus gentilezas. ¿Ah? El abrazo enorme, querido compañero. Un abrazo enorme. Chao, Pedro. Humberto. Efectivamente yo soy argentino, pero también soy ecuatoriano, y chileno, y boliviano, y mexicano, y brasileño. Y también en parte norteamericano, por lo menos de los norteamericanos que hablan castellano. Así creo que este es un punto central y decisivo, sentirnos todos compatriotas, los sudamericanos y los latinoamericanos, vivamos donde vivamos y estemos donde estemos. La segunda cuestión es que la primera acción que debemos desarrollar es en nuestras organizaciones plantear la necesidad de conectarse, asociarse e integrarse con las organizaciones hermanas de América del Sur con las que estemos trabajando. Yo recuerdo respecto de las pymes el desarrollo que había dado Dar Costa de Brasil, que había llegado a crear una confederación de la pequeña y mediana empresa de América del Sur. No sé en qué quedó eso, en el estado en el que está, pero creo que ese es el camino. Sentirnos compatriotas y vivir y trabajar en el terreno de generar una unión estrecha de nuestros pueblos que pueda exigir a nuestros gobiernos la puesta en pie nuevamente de la Unión de Naciones Sudamericanas y la Confederación de Estados de América Latina y del Caribe. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Pedro. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo a los dos y un abrazo a todos los compañeros. Algunos compañeros quedaron aquí, pueden comunicarse con nosotros a través de Pensar Argentina en Facebook, van a encontrar esta grabación.
fue emitido por Facebook, así que Pensar Argentina, Facebook, ahí lo van a encontrar, Pensar Argentina. Escríbanos a partir de ahí y poner en marcha estas inquietudes que dejaron tanto usted como Pedro y que tienen todos nuestros compañeros. Un abrazo grande, nos vemos en Facebook Pensar Argentina, porque no tengo otra forma de unidad. No sé, Marcelo, si querés decir algo. En 2 días nos encontramos por acá con Francisco Pestaña, Emanuel Bonforti y Emil Secuda para seguir tratando todas estas cuestiones de las emancipaciones pendientes que tenemos en nuestra región. Así Marcelo, le vas a tener que cambiar, vas a tener que poner Pensar Latinoamérica del Sur o del habla castellana, del habla castellana, hispanoamericana. Nos vamos para arriba. Y al movimiento hispano de Estados Unidos. Exacto, claro, hispanoamericana y listo. Eso. Nos vemos. Bueno, compañeros, gracias. Abrazo. Nos vemos el viernes 18 horas. Después mando el flyer con los datos de conexión. Gracias, Antonio. Y tratá de ponerte derecho, mijo, que te estás cayendo. No sé, quedé así, quedé torcido. No sé qué toqué mal y quedé torcido. Pero nos vemos el viernes. Gracias por todo. Abrazo, buenas tardes. Abrazo a todos. Todo bien. Abrazo, abrazo. Suerte, caíste a la izquierda. Suerte. Chao, Carlitos. Chao, Ricardo. Chao, Carlitos. próxima. Chao, Antonio. Chao, Mario. Hasta la próxima. Hasta la a próxima. todos. Gracias. Y a todas. Un Hasta lujo. la próxima. Yaguareté Coni.